Saludos, mi nombre es Alejandro Dames y dando continuidad a la exposición sobre las antenas parabólicas, te voy a hablar sobre el cálculo de la ganancia de la antena parabólica. La ganancia de una antena parabólica, se indica en decibelios, indica la cantidad de señal captada que se concentra en el foco principal, donde se colocará el alimentador principal, si el electrónico, el LNB o el bucle, dependiendo si es transmisora o receptora, la cual dependerá del diámetro del plato, de la exactitud geométrica del receptor y de la frecuencia de operación. Es por ello que si aumentamos el diámetro de la antena, la ganancia también aumentará, porque se concentra mayor energía en el foco, que lo explicaremos más adelante. La exactitud geométrica está relacionada con la posición en la que se ha fabricado el reflector de la antena parabólica, la cual se hace siguiendo un patrón matemático establecido por la ecuación siguiente, que es G igual a N pi al cuadrado entre L al cuadrado, donde G es la ganancia de la potencia, N es la eficiencia global del diámetro del plato y L es la longitud de onda del espacio. La antena debe ser parabólica de modo que exista uno y solo un foco, que en él se debe colocar el alimentador, teniendo en cuenta además que cuando mayor sea la frecuencia, menor deberá ser el diámetro del reflector. Si una señal, por ejemplo, de 5.8 GHz necesita un reflector de menor diámetro que otra señal de 2.4 GHz. Veamos ahora el criterio de iluminación máxima de ganancia. Este es con respecto al foco. Estamos viendo la fórmula que se aplica, que al final nos ayuda a calcular el área del reflector parabólico a través de la ecuación geométrica que estamos viendo acá. El área del arco parabólico, que tenemos la ecuación A es igual a 2 tercios, que es para calcular la forma cóncava que va a tener el plato o el reflector. Aquí vemos cómo se calcula a través de muchos software que hay actualmente para calcularlo, incluyendo el FECO, el AWR, otros que nos permiten calcular los diámetros y la estructura con la cual se va a fabricar. Esta es la ecuación en la forma típica. Para y al cuadrado igual a 4 por ax y y al cuadrado cuando está en el área invertida. Componentes de la antena. Aun cuando mis compañeros ya han tocado el tema, quiero refrescarle un poco la parte de los componentes de las antenas, tomando en consideración que donde actualmente laboro, trabajo en el área de instalación de antenas. En mi trabajo, todas las antenas tienen las mismas características, pero para este caso específico vamos a trabajar con una marca específica. Pero todos los elementos son los mismos. Por ejemplo, en este caso tenemos el plato o reflector, el foco central, que no es más que el electrónico o el alimentador, donde se ubica el LNB o el bucle, los brazos laterales y la base. Esos son los elementos principales. También tenemos los otros elementos que lo conforman, los cables coaxiales que van a conectar el foco central o la electrónica con el módem o el decodificador, sea dependiendo del caso que se vaya a utilizar. Los componentes principales de la antena, en este módem, que utilizamos un módem ViSat SkyJet, tiene los siguientes componentes. Tiene una conexión de energía eléctrica, un transformador de alimentación, RFI, que es la conexión para la reflexión, RF-out, que es la conexión de transmisión, y dos puertos LAN normales que son base 100, y un puerto de consola serial que es para la programación interna. El Channel Master ProDeLine es una marca comercial de un fabricante de antenas satelitales, la cual utilizamos actualmente. Este es el plato que estamos viendo actualmente. Este plato tiene 1.2 metros de diámetro. Estamos observando acá en esta área que tiene un canister. El canister es el que se coloca en la parte trasera del plato. Tenemos las varillas o brazos laterales y brazo interior, porque es una antena offset. Y la electrónica armada. Aquí vemos dos partes. En la parte, en realidad, realmente son dos partes, el BUC y la electrónica, que es el LNB, que uno se encarga de recibir y el otro de transmitir la señal recibida por otra antena o un satélite. Tenemos la otra antena que es la ProDeLine, que tiene las mismas características de la diferencia en la distribución de los elementos. Tiene igualmente un plato 1.2, una electrónica armada y un LNB, sus brazos de soporte y el canister que es el que soporta la base con el plato. Estas son las bases portátiles. Tenemos una base tipo 1, base tipo 2 y base tipo 3, que estamos viendo acá. Tiene varios pedestales, la base cuadrada, el mástil que es donde se sostiene el canister y los tensores. Tenemos otro tipo de base que es con la ubicación del mástil centralmente. Y esta es tipo trípode. Instalación de la antena parabólica. En este caso no es vital, pero todas las funciones son las mismas, como ya les he repetido.
Armado de este tipo. Primero, se arma la base cuadrada uniendo las 6 planchas o los tornillos y las tablas. Se colocan los pedestales y el poste de la platilla, como lo estamos viendo en la figura. Y finalmente va a quedar armado de esta forma, hasta aquí el fondo. Para el tipo 2, que es otro tipo de base, es la misma función. Lo único que este va a tener el mástil en la parte central. Armado la antena está en el mástil. Es la misma antena que acabamos de hablar. Se coloca el caliente en el mástil y la base armada se ajustan los 4 tornillos que se encuentran en la parte de atrás. Se ajustan suficientemente para que quede tenso y fijo, pero que nos permita movilizarlo hacia los lados. Colocamos los brazos, conectamos la electrónica y nos va quedando de la siguiente forma. Conexión del módem satelital a la antena. Ya teniendo la antena armada, obviamente tenemos que tener un medio guiado que nos conecte el LNB o el BUC o el alimentador central hacia un módem o un decodificador. Debemos estar conscientes de que cada cable tiene una función y debe ser identificado a la distancia en el módem. Se conectan los cables coaxiales LNB y el BUC, formando esta onda que permite, que es más que todo para funciones de protección del cable y a los elementos como el agua. Luego se conecta al módem, como se muestra en la figura. Estamos viendo que tenemos un LNB que va a la parte de RX, que es recepción, y el BUC va a la parte de transmisión. Cada una de ellas tiene una función que nos da una funcionalidad a la antena de trabajar en ambos sentidos. Uso de contrapeso en el anclaje ya es una parte ya adicional, es para que la antena no se mueva con los elementos, con el viento, con la lluvia, sea un poquito más difícil. Apuntamiento de la antena hacia el satélite. En este caso estamos utilizando el Benesat 1, el mejor conocido como Simón Bolívar, el satélite venezolano. Apuntamiento de la antena. ¿Qué es indispensable para poder apuntar la antena? Bueno, principalmente para poder apuntar bien la antena debemos localizar el satélite, tener una línea de vista directa. Aun cuando no lo veamos, sabemos que él está ubicado hacia una dirección específica. El ángulo azimut y la elevación de la antena, de acuerdo a la localización del punto remoto. El kit de herramientas, obviamente, para poder armar y desarmar la antena, una brújula, Satfire o el kit Magic, que es una herramienta actual que se está utilizando para que simplifica el uso de la brújula y del Satfire. Luego la localización para localizar un satélite con un punto remoto, obviamente, para utilizar una antena parabólica, debemos tener en cuenta primero el azimut, como lo vamos a decir, la elevación y la polarización. Como lo vemos aquí representado, el azimut es el movimiento hacia los lados, o el movimiento horizontal que debemos darle al plato. Tenemos la elevación, que es el movimiento vertical que se le da al plato para ubicar la señal. Y tenemos por último la polarización, la cual no es menos importante que las otras dos, porque la polarización nos permite darle la polarización, valga la redundancia, a la señal que debemos enviar o recibir. Para el apuntamiento de la antena, si no tenemos el Kit Magic, podemos utilizar un Satfire o una brújula, lo cual a través de un sonido podemos ubicar el satélite según la dirección que tengamos. El Kit Magic funciona tanto el Satfire como la brújula en parte de otras funciones que se le fueron agregadas, que nos permite ubicar el satélite y poderle darle unos valores de potencia y ganancia máxima. Así como estamos viendo en la imagen, así debería estar conectado para poder darle la verdadera utilidad. Como estamos viendo actualmente, el modem o el decodificador que estemos utilizando, entonces debemos tenerlo conectado de la siguiente forma. En este caso, como es un modem que es bidireccional, funciona full duplex en las dos direcciones, el mismo debe tener los LED de power RX y debe estar sincronizado para que se pueda dar el enlace. Si no existe uno de estos LEDs encendidos porque no está enlazado. El Kit Magic, este equipo nos permite grabar las coordenadas del módem y poder utilizarlas para poder comisionarlas posteriormente con el centro de soporte que nos está dando el satélite o el punto remoto. Proceso que lo vamos a ver ahorita en el proceso de comisionamiento a través del centro de operaciones. En este caso nosotros lo llamamos core, que no es más que una sala de registro. Vamos a nosotros en campo, que llamamos puntos rojos o helter, son las antenas que están por comisionarse o que no están enlazadas, y ellos van a estar ubicados con un osciloscopio conectado a uno con una serie de equipos que van a estar viendo la potencia de este equipo que se está conectando ese punto en específico, y vamos comisionando la antena dependiendo de la potencia que ellos vayan recibiendo en el centro de soporte. Ellos nos van indicando si hay que darle más polarización, más azimut, más elevación. Saludos,
esta es una de las antenas que les expliqué en el video. Como estamos viendo, una antena marca Gila, un disco de unos plato reflector de 1.2 metros. Aquí tenemos la electrónica que está instalada. La electrónica está compuesta por un LNB y un BUC. El LNB para recibir y el BUC para transmitir. Todo se enfoca en el foco central y a través de estos cables llega hasta un módem que modula y demodula la señal que es recibida. Este satélite está hacia el BNSAT 1, mejor conocido como Simón Bolívar. Gracias por su atención.